Bien, en primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice así, léalo conmigo, dice, mas nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, y por yelmo la esperanza de salvación. Dice una vez más, mas vosotros que somos del día, dice, seamos sobrios. Dice dos cosas aquí. La primera es, nosotros que somos del día. Recuerde que en este mundo dice la escritura que este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. En otras palabras, todo lo que es contrario a la palabra de Cristo está en obscuridad, está en tinieblas. Y recuerde que el Señor Jesucristo dice que los hombres desearon hacer lo malo porque no quisieron venir a la luz, porque quisieron estar en las tinieblas. Y bueno, estamos hablando no necesariamente físicamente del día y de la noche, pero estamos hablando de que el mismo Señor Jesucristo dice que físicamente cuando en la noche o cuando la noche llega, se manifiestan las obras de las tinieblas. Es decir, las personas aprovechan normalmente, históricamente, las noches para hacer maldad. Y el Señor dice, tú y yo somos del día, porque nos ha alumbrado Cristo, porque la palabra de Cristo es luz a nuestro caminar, porque Cristo es la luz del mundo. Y tú y yo ahora somos la luz del mundo en Cristo. Así es que lo primero importante aquí que hay que destacar es que tú y yo somos del día para caminar como aquellos que tienen la luz porque tenemos la luz de Cristo. Muy bien. Segundo dice, somos del día, seamos sobrios. Sobrios tiene que ver si lo caracterizamos con lo que físicamente hace el vino. Cuando el vino quita la sobriedad de una persona, la persona ya no es dueña de su voluntad. Así es que en este caso, cuando la palabra habla de ser sobrios, habla de tener dominio en nuestra voluntad sobre nuestros sentidos. Es decir, estar atentos a la palabra. Es decir, estar entendidos de la palabra, estar conscientes de la palabra, estar conscientes de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, estar consciente de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, estar conscientes de que tenemos un compañero, el poder de Dios está sobre nosotros, la salvación de Cristo está sobre nosotros, estar conscientes, estar preparados, no distraernos, no ser negligentes, sino estar alertas con la palabra. Amén. Y luego dice la escritura, dice, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor. En Efesios, cuando la Biblia habla de la armadura, respecto a la coraza dice que es la coraza de justicia, y respecto a la fe dice que la fe representa como el escudo de la fe. Pero aquí está hablando de una coraza que tiene que ver con la fe y el amor, la fe y el amor. Recuerde que la fe opera por el amor. La fe actúa por el amor. Y cuando hablamos de una coraza, hablamos de aquello que cubre nuestro corazón. El diablo va a querer juzgarte, va a querer condenarte, va a querer culparte en tu corazón. Y cuando tú recibes culpa, condenación, cuando tú recibes y te apropias de malas noticias, de cosas contrarias a lo que tú eres en Cristo y las abrazas en el corazón, entonces es cuando el diablo empieza a ganar terreno sobre la vida del creyente. Pero la fe y el amor representan una coraza que guardan el corazón, que cuidan el corazón. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra. Solo es a través de la palabra, solo es a través de la palabra que tú y yo podemos estar confiados y seguros. Solo es a través de la palabra. Así es que es muy importante que tú y yo estemos seguros en la palabra y que la fe, que es un regalo que Dios nos ha dado, esté siempre firme, activa. Recuerda que cuando nosotros concebimos en el corazón, la fe empieza a caminar, a activarse. Pero cuando concebimos cosas contrarias a la palabra, entonces la incredulidad empieza a levantarse. Y la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y que impide que la fe manifieste su poder, que la fe permita que trascienda, permita que
que venga la bendición espiritual, lo que no es en este mundo, pero que en el espíritu ya es, a ser manifiesto en nuestras vidas por la bendición que Dios ya nos ha dado por gracia en Cristo Jesús. Ok, sigue diciendo la escritura. Así es que la coraza de fe y de amor dice, y poner por yelmo la esperanza de salvación. Y recuerda que la esperanza tiene que ver con una activa anticipación de la bondad y del bien de Dios. Es una intensa y activa anticipación del bien, de la benignidad, de la bondad que Dios tuvo a favor de nosotros. Y aquí dice, es la esperanza de salvación. Es la esperanza de salvación. El yelmo que protege nuestras mentes es la esperanza de la salvación, o la esperanza de salvación es como un yelmo para nuestras mentes. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque con el corazón se concibe, todo entra en la mente. Cuando tú percibes algo, es tu mente quien procesa lo que sientes. Cuando tú ves algo, es tu mente que traduce lo que tú ves en pensamientos. Cuando tú escuchas, cuando tú palpas, cuando tú saboreas, cuando tú olfateas, es tu mente la que recibe todas estas señales y que traduce en pensamientos, y después esos pensamientos vienen a depositarse en el corazón. Así es que la mente es la parte por donde puede entrar lo que está afuera hacia lo que está dentro. Ahora, ¿por qué la escritura habla de una coraza? ¿Por qué la escritura habla de un yelmo? ¿Por qué la escritura habla de una armadura? Es decir, los guerreros tenían esa armadura e iban a combatir contra personajes o personas externas a ellos. Es decir, el peligro o el ataque venía del exterior hacia el interior. Esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender, porque a veces hay concepciones, a veces hay sentimientos, pensamientos que nosotros pensamos que son de nosotros. Y cuando nosotros nos apropiamos, nos adueñamos de ello, y esos pensamientos no son correctos, esos pensamientos o sentimientos no son correctos, entonces nos dañan. Y por ello tenemos que identificar que todo lo que es contrario a la palabra de Cristo no proviene de Cristo, no proviene de nosotros y no nos pertenece, sino es del diablo. Y cuando nosotros sabemos que algo no proviene de Dios, entonces podemos echar mano de resistir al diablo para que huya de nosotros. Podemos entender que eso es malo y que no nos conviene. Podemos resistir y podemos hacer lo necesario para echar fuera todos esos pensamientos o todas esas concepciones o convicciones si son contrarias a la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla de paz, que Él nos ha dado su paz, hay muchas cosas que en este mundo quieren causar intranquilidad, confusión, incertidumbre, temor, pánico, falta de paz. Y entonces la paz es un arma, la paz es una bendición, y la paz la podemos utilizar nosotros como un barómetro, de tal manera que cuando haya sentimientos negativos en nuestras vidas, entonces algo anda mal. Y si somos sobrios, vamos a identificar todas esas clases de pensamientos, de sentimientos o de convicciones que no son correctas, para hacer lo necesario con la palabra, a través de la fe, con el Espíritu que nos fue dado, con la unción que nos ha sido dada, con la sabiduría de Dios, para hacer lo propio, resistir todo pensamiento, sustituir todo pensamiento con la palabra del Señor, resistir todo sentimiento equivocado, y entonces que los deseos y el corazón de Dios y los pensamientos de Dios se posicionen en nuestras vidas de una manera sólida, para que tú y yo andemos firmes en la fe, vestidos como el Señor dice, con la coraza de justicia, con la coraza de fe y de amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Ahora, me gustaría que me acompañaras a leer algunos otros versículos que tienen que ver con esto mismo que estamos compartiendo. Y quisiera que me acompañaras a Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice la escritura. Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Ahora,
acompáñame por favor a leer la escritura que dice en Hechos capítulo 5 versículo 3. Hechos capítulo 5 versículo 3. ¿Qué dice la escritura en Hechos capítulo 5 versículo 3? Dice, y dijo Pedro, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjate cómo dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ok, ahora, fíjate cómo dice la escritura en Juan capítulo 13 versículo 2. Juan capítulo 13 versículo 2. Si quieres, solo apúntalo, no lo busques, lo voy a leer. Ahorita te digo cuáles sí debemos de buscar. Y dice Juan capítulo 13 versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjate cómo a Ananías y a Judas dice la escritura que el diablo puso en el corazón. El diablo puso en el corazón de ellos maldad, malicia. El diablo puso en el corazón de ellos. Es decir, ¿de dónde trajo el diablo este tipo de pensamientos o de decisiones o de voluntad en ellos? Dice, lo puso ahí. Ahora, fíjate cómo dice Romanos 6:6. Sí, ayúdame a buscarlo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así la escritura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice la Reina Valera 60, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú y yo, sin Cristo, nacimos con una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa estaba dispuesta, propuesta para manifestar obras pecaminosas. En otras palabras, nacimos con una naturaleza de pecado para hacer pecado, para actuar pecando. Esa es nuestra naturaleza humana. Y cuando la Biblia habla de una naturaleza pecaminosa o del viejo hombre, la Biblia nos enseña que es un espíritu separado de Dios, apartado de Dios. Cuando la Biblia se refiere al viejo hombre o a la naturaleza pecaminosa, se refiere a nuestro espíritu apartado de Dios. Así es que dice la Escritura que tú y yo, que somos creyentes nacidos de nuevo, esa naturaleza, cuando venimos a ser hijos de Dios, no por nuestra voluntad ni voluntad de nuestros padres, pero por la misma voluntad de Dios, por su gracia, su amor incondicional, su gran favor y su misericordia para con nosotros, su justicia. Entonces Dios tomó nuestra naturaleza separada de Él, la llevó a la cruz, esa naturaleza murió en la cruz del Calvario juntamente con Cristo y nos fue dada una nueva naturaleza. Así es que si vamos a buscar lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 4, fíjate cómo dice Efesios capítulo 2, versículos de 2 al 4, ahí sí acompáñame, Efesios capítulo 2, versículos de 2 al 4, dice así. Dice la Escritura, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Tú y yo éramos hijos de desobediencia o hijos de ira o hijos del diablo, según la palabra. Dice la Escritura, entre los cuales, versículo 3, todos nosotros también conversábamos en otro tiempo
en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, hijos de ira. Versículo 4. Pero ahora Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y nos ha levantado con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él mismo en lugares celestiales en Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que tú y yo en otro tiempo teníamos una naturaleza pecaminosa y andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice la Escritura. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y fíjate cómo dice ahora el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice 22. Despojaos del hombre viejo. Es decir, si tú ya no tienes un hombre viejo, ¿por qué sigues viviendo o pensando como si tuvieras un hombre viejo? Aquí la Escritura dice, despojaos del hombre viejo, tiene que ver con que tu mente y tu cuerpo, despójate de lo que tu hombre viejo, de lo que tu naturaleza pecaminosa programó, enseñó a tu mente y a tu cuerpo. Dice entonces dice el 22, despojaos del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando habla de la pasada manera de vivir, habla de tu alma y de tu cuerpo, influenciadas por lo que había dentro, por tu espíritu, apartado de Dios antes de Cristo. Dice, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas. 23. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene que ser renovada para que tú puedas apropiarte, para que tú puedas entender todo lo que te ha sido dado. Es decir, ahora eres una nueva criatura, tienes que pensar como una nueva criatura de acuerdo a lo que la palabra enseña al respecto. Así es que no puedes tener, o Dios no permitió que tú tuvieras una nueva creación en tu interior, en tu espíritu, para que sigas pensando como pensaba tu viejo hombre, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios te dio una nueva creación para que por la palabra de la nueva creación, por la palabra de justicia, de verdad, de salvación, de vida, tú puedas pensar de una manera diferente. Y cuando tú pones la palabra en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, viene a tu corazón, renueva tu mente y se concibe en el corazón. Ok, 24. Y vestíos del nuevo hombre. Vestíos habla del exterior, del alma y del cuerpo. Dice, y vestíos del nuevo hombre, el cual fue creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. En justicia y en santidad de verdad. Esa es la naturaleza de nuestro hombre interior. No solo es uno con Cristo, como lo dice 1 Corintios 6, 17. No solo tenemos el Espíritu de Cristo, como lo dice Gálatas 4, 6. Pero nuestro espíritu, que fue creado por Dios, una nueva especie, dice la Escritura, fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y por ello el mismo Espíritu Santo vino y se hizo uno perfecto con nosotros. Así es que esa gloria de bendición hay en nuestro interior. Por eso nuestro espíritu es perfectamente justificado. Por eso nuestro espíritu ya está con Cristo y nunca se separará de Él. Por eso cuando un creyente fallece, su espíritu ya se encuentra con Cristo. Simplemente su espíritu y el espíritu de Cristo, que son uno, dejan el cuerpo cuando el cuerpo fallece. El espíritu, nuestro nuevo espíritu y el espíritu de Cristo dejan el cuerpo. Pero ya no hay una transformación. Nuestra transformación ya fue dada cuando venimos a Cristo en nuestro espíritu, pero ahora tenemos que ser diligentes para renovar nuestra mente, para que nuestra alma y todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma sean transformadas a la imagen de Cristo, a la imagen del nuevo hombre. Ahora, fíjate cómo dice Filipenses 2:13. ¿Por qué es importante acentuar esto? Porque Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desde nuestro interior produce el querer como el hacer. Dios desde nuestro interior produce. Él está incitando. El Espíritu Santo quiere vivificar todo lo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo trae pensamientos que tienen que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, reconciliación, restauración, salud, bienestar, prosperidad, gloria, bendición, divinidad, reino de Dios, poder, salvación, vida eterna, perdón, amor. Esos son los pensamientos de la palabra, porque recuerda que el apóstol Pablo también ahí en Filipenses dice la escritura que en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud alguna, en lo que sea correcto, dice, en eso debemos de pensar. Y entonces cuando ponemos la palabra en nuestros ojos y en nuestros pensamientos, nuestro espíritu empieza a causar desde nuestro interior esa bendición. De tal manera que cuando haya pensamientos de pánico, cuando haya pensamientos de incredulidad, cuando haya pensamientos extraños, equivocados, de blasfemia, de pecado, de concupiscencia, no te adueñes de ellos pensando que son tuyos y que están saliendo de tu corazón. Son pensamientos que vienen del exterior, porque del interior viene lo que Dios puso ahora en ti. Los pensamientos que tú puedas tener no significan, no tienen que ver tu identidad que ahora tienes en Cristo, lo que tú eres ahora en Cristo. Así es que cualquier sentimiento negativo, cualquier pensamiento equivocado de acuerdo a la bendita y gloriosa, maravillosa palabra de Dios que es lumbrera a nuestro caminar, vengan sobre ti cualquier pensamiento equivocado, sentimiento, reconoce que no es tuyo y no descanses hasta que salga de tu vida. Recuerda, tú no puedes resistir los pensamientos solo hablándoles. Tú tienes que rechazar los pensamientos, pero sustituirlos por los pensamientos de la palabra. Si viene un pensamiento que te quiere culpar y te quiere decir es que tú hiciste esto malo y ahora hay culpa y condenación sobre ti, tú no vas a decir te he hecho fuera culpa, te he hecho fuera condenación, si no tienes un fundamento firme que pueda permitirte estar fuerte en esta bendición. Entonces tú tienes que decir, pensamiento de condenación, pensamiento de culpa, no me perteneces, no te acepto porque yo fui perfectamente justificado. Creo que soy en Cristo libre de condenación, porque el que está en Cristo no solo nueva criatura es, pero dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que es importante que tú camines de esta manera. Ahora, vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña ahora en Lucas 7:50. Hablamos que la coraza que protege nuestro corazón es la coraza que es puesta a través de la fe y el amor. Pero hablamos que el yelmo que protege nuestros pensamientos es el yelmo de la esperanza de salvación. Y aquí en este versículo vamos a ver cómo opera la fe y la salvación. Dice la escritura, porque Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. La fe actuó, la fe causó, la fe es el sustantivo y el verbo, la acción que hizo la fe fue salvar a la mujer. La fe salvó a la mujer. Ahora, tenemos que entender claramente que la fe viene de Jesús. La fe es espiritual. No estamos hablando de la fe humana, porque dice la escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la escritura: lo siguiente, dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre
debajo del cielo dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. Es decir, ¿quién es ahora nuestro Salvador? Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Entonces, Jesús no solo es la salvación. Recuerda que el nombre de Jesús es Dios salva. Jesús es salvación. Y las acciones de Jesús son salvar. Y es muy importante que cuando nosotros hablamos de la esperanza de salvación, tengamos en mente lo que la salvación significa. Porque la salvación significa restauración. Porque la salvación significa rescate. Porque la salvación significa libertad. Porque la salvación significa perdón. Porque la salvación significa sanidad, salud. Porque recuperación, restitución. Así es que cuando nosotros hablamos acerca de que la esperanza de salvación se convierte como en un yelmo como en un yelmo que protege nuestra mente, tenemos que entender que esa salvación es Jesús. Y tenemos un fundamento fuerte y firme en el cual no podemos ser conmovidos. Podemos estar seguros porque Jesús mismo es nuestro Salvador. Jesús mismo nos ha regalado su fe. Y entonces nuestra esperanza, la intensa anticipación de entender la bondad y la benignidad de Dios tiene que ver con Jesús. Porque Jesús en su plenitud es nuestro Salvador y es el que actúa salvándonos. De tal manera que la fe, el amor y la esperanza cooperan o actúan de una manera conjunta, porque recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, vamos a buscar otro versículo muy importante y está en Primera de Corintios 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Solo apúntalo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Así es que ya hay un fundamento, nadie puede quitar ese fundamento, el cual es Jesús, y sobre ese fundamento nosotros vamos a edificar nuestras vidas en la palabra de justicia, en la palabra de verdad, en el amor, en la esperanza, en la salvación. Ahora fíjate cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación nos fue anunciada primeramente por Cristo Jesús el Señor y después nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así es que la salvación es algo que tú y yo necesitamos cuidar. La salvación es algo que tú y yo necesitamos conservar, perseverar en ello. La salvación es algo en donde tú y yo necesitamos estar confirmados, estar seguros. Por eso es tan importante que la Escritura sea el dominio de nuestra vida, que la Escritura llegue a dominar nuestras mentes y nuestros corazones. El Padre continuamente nos dice que nosotros necesitamos perseverar en la palabra, nos lo revela a través de la Escritura, y el Señor insiste una y otra vez que nosotros podamos caminar en ello. Dice la Escritura en Efesios capítulo 3, respecto a la salvación y a la palabra, versículos 14 en adelante: por causa de esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrado toda la familia del cielo y la tierra. 16, para que os dé, según las riquezas de su gloria, que seáis corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu. Es importantísimo que tú estés consciente continuamente del espíritu. No sé si tú alguna vez hayas platicado con tu yo. Seguramente todos hemos platicado con nuestro yo.
que a veces tú estás solo y estás diciendo, bueno, entonces voy a hacer esto y tú empiezas a platicarte a ti mismo. Bueno, es importante que ahora distingas y estés consciente de que el Espíritu mora en ti y Él te escucha. Recuerda que dice la Escritura, Él me habla y yo le respondo. Él me invoca y yo le respondo. Y Él está conmigo para siempre. Así es que es tan importante que empecemos a ejercitarnos en hablar con el Espíritu. No pensando como antiguamente pensábamos, que el Espíritu se va a enojar, que el Espíritu nos va a condenar si nosotros estamos equivocando. El Espíritu siempre está dispuesto y listo. Si tú eres un padre o has sido padre alguna vez en la historia, no porque tus hijos se portan mal ya no eres su papá. Sigues siendo papá y sigues amando a tus hijos. Y el espíritu que tenemos es un espíritu de adopción que nos dice que tú y yo somos hijos. Así es que más que pensar en nosotros mismos y en lo que nosotros debemos hacer, tenemos que empezar a ejercitarnos en pensar en Jesús y lo que Jesús hizo. Y cómo mandó su espíritu de amor, de justicia, de gracia y de paz. Porque cuando podamos entender esto y cómo Dios nos ama y cómo Dios está presente y cómo lo espiritual es más poderoso que lo natural y cómo lo espiritual existe, a través de la palabra y de la fe tú puedes apropiarte de eso espiritual. Y cómo esto es tan real y tiene más autoridad y poder que aún lo natural. Pero entonces tú y yo podríamos ejercitarnos para empezar a caminar en lo mejor de Dios. Esta es la manera. Poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, que son superiores a las cosas de este mundo. Y embebernos de la palabra y que la palabra abunde en nuestros corazones. Fíjate cómo dice el versículo 17. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo es la palabra es Jesús, Jesús es la gracia es Jesús es la verdad es Jesús. La fe viene por oír la palabra es Cristo, la palabra es la palabra de gracia, la palabra de verdad, la palabra de fe, la palabra del Espíritu. Así es que cuando la palabra abunda en nuestros corazones, Cristo abunda en nuestros corazones. Cuando podemos permitir que el Espíritu nos revele a Jesús en cada palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Ahora dice el 17, que muere Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades y por todas las generaciones. Así es que sigamos adelante caminando en la fe, sigamos adelante caminando, poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Permite que la palabra sea tu delicia. Empieza a probar la palabra, no desistas. Es importante que tú creas la palabra, es la palabra la que establece ese fundamento. Tu espíritu está perfecto, tu espíritu ya está listo. Él quiere manifestar toda su gloria en ti, pero tú necesitas la palabra, la revelación del Espíritu. Tú ya tienes todo lo necesario para caminar en esta bendición. Y si Dios lo hubiera preparado todo difícil y dificultoso para alcanzarlo, nadie podría ser salvo. Pero lo que proviene de Dios es tan simple y tan sencillo. Hay quienes dicen que es difícil y no es así. Te voy por último a poner 2 comentarios. ¿Por qué no es difícil lo que tiene que ver con el reino de Dios? Primero, por sentido común, Dios no es un Dios complicado. No lo podemos razonar del todo, pero Dios no es un Dios complicado. Pero ¿cómo Dios iba a hacer una obra tan extraordinaria e iba a entregar a su propio Hijo para que tú y yo no pudiéramos obtener nada de Él por la dificultad que esto pudiera ser, por la dificultad que el proceso o que lo que tú y yo tuviéramos que hacer para alcanzar lo que Dios nos concedió? Imagínate, si fuera a ser tan difícil para alcanzar lo que Dios nos concedió, qué desperdicio tan grande hubiera sido eso, porque nadie hubiera podido alcanzar. Pero no se trata de lo que tengamos que hacer o podamos hacer, pero de lo que Jesús hizo. Ahora, te lo pongo en esta perspectiva. El mismo Señor Jesucristo dice, el mismo salmista dice, ¿te acuerdas que el salmista dice de los niños y de los más pequeños? Tú hiciste la fortaleza
En la boca de los niños y de los más pequeños, tú hiciste la fortaleza. Y el Señor Jesucristo dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Para los niños todo es fácil, cuando no hay corrupción en sus mentes. Para los niños todo es fácil. Pero ¿por qué para los adultos es difícil? Bueno, no es que lo que tiene Dios es difícil, lo que tiene Cristo es difícil, porque recuerda que la fe tiene que ser así. Leer la palabra no es difícil. Entenderla cuando el Espíritu nos la revela no es difícil. Comprender y experimentar el amor de Dios no es difícil. Pero cuando nosotros echamos mano de la corrupción que ha sido grabada en nuestras mentes o en nuestros corazones, o la corrupción que hay en este mundo acerca de lo que tenemos que hacer o padecer en este mundo de nuestra carne, entonces no se trata de que lo de Dios sea difícil, sino que nosotros lo hacemos difícil por causa de la incredulidad, por causa de la corrupción, por causa de la maldad y de las tinieblas. Y entonces, cuando una persona está sufriendo adicciones, por decir, pues vemos que es muy difícil que salga de las adicciones, sí, porque sigue viviendo en su corrupción, en sus convicciones que lo atan al pecado. Pero cuando las personas creen que Cristo nos liberó de la potestad del pecado y de la muerte, toda persona en Cristo, por el poder de Dios, puede ser liberada. Y tú y yo podemos disfrutar esta bendición de una manera sencilla, no abriéndole la puerta a la incredulidad, pero enfocándonos en la salvación, en la esperanza de salvación. Siempre levantarnos con la esperanza de salvación. No solo que seremos salvos del día de la ira en la eternidad con Cristo, pero hoy, teniendo su vida y su abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Siempre con esa intención, esa intensa anticipación del bien, debemos de levantarnos declarando la palabra, porque nuestra esperanza no está fundada en las cosas humanas, o en el limbo, o en el aire, o en cosas insustanciales. No, nuestra esperanza está en Cristo bien firme, en la sustancia del Espíritu, para que se manifieste en este mundo natural. Y entonces prosigamos la palabra, declaremos la palabra, oremos en el Espíritu y sigamos adelante, andando como Jesús anduvo, o estando seguros en Cristo Jesús, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso tú y yo podemos declarar y decir, siempre tenlo en mente y en tu boca y en tu corazón, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestra ayuda, tú estás aquí con nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Que el espíritu de nuestra mente sea renovado con tu palabra, Señor, implantada, para que nosotros no solo perseveremos en ella, sino que Cristo Jesús abunde por la fe en nuestros corazones, y que la fe y el amor como coraza cubran nuestros corazones, y la esperanza de salvación sea el yelmo que protege nuestros pensamientos. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.